doctor César, tenemos la grabación y vamos a tener una hora de 2 preguntas que van a debatir ambos profesores. ¿Eso suena interesante? Sí. Vamos a empezar con el doctor Hans para que tome aliento y descanse el doctor César. Y acá nuestra asistente le va a presentar la tarjeta amarilla a los 10 minutos. Y a los 15 la roja. Y si a los 15 ya tienes 1 o 2 minutos más y cerramos. ¿Ya? Y después César. Y después continuamos con la siguiente pregunta. Entonces, ¿todos listos? Se está grabando para la póster y la misma. No, ¿qué ustedes saben? Les cuento como anécdota que la primera vez que yo los vi a los 2 juntos fue en la UPC, hace 4 años, ¿no? Estaba el doctor César hablando, obviamente César es muy conocido porque además de tener su libro, siempre ha estado en conferencias. Pero el doctor Hans, desde mi punto de vista, todavía no era tan conocido porque había estado mucho en las universidades, tenía una producción de libros, está sobre los 15 libros, ahí donde lo ven tan joven, pero no estaba expuesto. Pero cuando se expuso, lo capturamos, ¿ya? Así que ahora me da mucho gusto, por lo menos de parte mía, haberlo juntado nuevamente. Ok, entonces empezamos. Bueno, bienvenido César, bienvenido Hans. Estamos el día de hoy en la 4ª promoción de la Diplomatura de Neuropsicopedagogía y Procesos Cognitivos. Vamos a tener un debate de ideas en base a 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo se produce el aprendizaje? Damos 15 minutos para el doctor Hans y después César. Gracias. Ya, a ver. Bueno, un poco ¿qué es lo que, a dónde apunta esto, no? O sea, no se trata de demostrar aquí quién puede tener razón, quién está equivocado, ese tipo de intención no es lo que está persiguiendo con esta iniciativa que nadie está proponiendo. Pero sí dejar en claro que cuando queremos explicarnos la realidad, ¿no? y el ser humano es un elemento constitutivo importante de esa realidad, cuando queremos explicarnos el mundo concreto, debemos aceptar que tenemos esencialmente modelos, teorías, paradigmas, ¿no? Tranquilo, Disculpe, sí. Si yo estuviera en tu lugar, también me sentiría ya, entonces, al existir, digamos, distintas perspectivas que nos permiten explicar los fenómenos, creo que nadie, por ejemplo, se atrevería a decir que estando Piaget, ¿no? Ya no necesitamos a Montessori, ¿no? Nadie pensaría que una vez que se ha desarrollado el cognitivismo, ya no necesitamos el conductismo, ¿verdad? O sea, si tú quieres que tu niño, tu niña, tu estudiante aprenda a tocar piano, bueno, una posición conductista ayudaría mucho, ¿ya? Pero si tú quieres que alguien desarrolle, por ejemplo, la capacidad de leer una pintura, ándate por una línea cognitivista, ¿no? Entonces, yo creo que la magia de vivir en el tiempo presente, ¿no? Y el goce al cual estamos condenados es poder tener distintos paradigmas para poder explicarnos la realidad, y qué mejor que una universidad que brinde justamente eso, ¿no? Digamos, el acceso a la universalidad de esos paradigmas, ¿no? Porque si no ocurre eso, entonces la universidad deja de rendirle culto a la universalidad del conocimiento y termina haciéndose, digamos, voluntario, involuntariamente, queriendo o sin querer, termina haciéndose una suerte de espacio ideológico, espacio de doctrina, ¿no? Donde la discusión y el debate son lo menos que se quiere. Bien, entonces yo claramente tengo una posición, ¿no? De algún modo la vida me ha puesto, cuando terminaba medicina tenía la duda de si hago especialidad que implicaba irme al CERUMS o no, y una profesora, doctora, que era profesora mía, muy amiga, le pregunto y me dice: usted deje que la vida lo conduzca. Esa era la decisión. Bueno, la vida me ha conducido desde ese momento, antes también, pero ya a partir de ese momento, de un modo francamente me rendí a eso. Y bueno, me han sucedido algunas cosas interesantes, ¿no? Entonces, me puedo opinar desde una perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva que en apariencia podría ser,
digamos, contradictoria con lo que existe, en apariencia podría chocar directamente con lo que se está diciendo en neurociencia, en neuroeducación. Yo mismo muchas veces como que busco eso, ¿no? Busco dinamitar esas cosas, diciendo, por ejemplo, el problema de la neuroeducación es la neuroeducación, ¿no? La neurociencia es una moda, pero eso a veces uno lo dice como para sazonar un concierto, ¿no? Como para incitarte a que tú mismo te atrevas a salirte más allá de los paradigmas. Entonces yo voy a opinar sobre esta respuesta desde esa perspectiva, que es la perspectiva que desarrolló Pedro Ortiz, ¿no? No son ideas, eso es todo un paradigma. Pedro Ortiz, cuando más o menos ya en la década final de su vida, cuando ideó un modo de poder aprender esto, él más o menos calculaba que eran 6 años lo que se necesitan para poder estudiar la teoría que él había desarrollado durante 40 años, aunque no es solamente leer lo que Pedro Ortiz ha escrito, ¿no? Hay que leer eso y lo que leyó Pedro Ortiz. La biblioteca de San Marcos, de San Fernando, de medicina, ahí están, digamos, el 90% de los libros del maestro, que él, después de su fallecimiento, fueron donados allá. Estamos hablando de casi 1800 libros, ¿no? De los cuales 150 serán cosas que uno puede decir, bueno, entonces no necesitan leer eso, ¿no? Pero el resto sí, son cosas que la misma biblioteca se sorprende, porque ellos no lo tenían. O sea, San Marcos no tenía esos libros por la edad que tiene San Marcos. Y bueno, por ejemplo, muchos libros de acá en la Católica tampoco los encuentro allá y no acá. Entonces, implica eso, implica un tiempo de 6 años para poder elaborar una hipótesis y respuestas desde la posición que se llama sociobiología informacional. No podríamos decir desde la posición informacional para decirlo rápido, ¿ya? Bueno, frente a esta pregunta, ¿cómo se produce el aprendizaje? ¿Ya? Bueno, yo me voy a centrar esencialmente en el verbo que se está utilizando, producir, ¿no? Y bueno, como un poco para poner la cosa, los conversatorios son más interesantes cuando quienes están conversando no opinan lo mismo. Eso es porque, no sé si ustedes han visto el debate que ha habido ahora último, en Tierra, ¿no? Sí, pues. Había un debate ahora último, hace 2 meses, entre Zizek, ¿no? Que es un filósofo lacaniano, y otro colega también, y nada, pues uno va así, estás esperando ahí, ver cómo por ahí intercambian, pero bueno, el debate había acabado antes de empezar, ¿no? Porque estaban completamente de acuerdo los dos en eso, entonces era como que, ¿para qué debate? Bueno, yo no estoy de acuerdo, voy a ponerlo así, en que el verbo sea producir, ¿no? Desde mi perspectiva, que es la perspectiva informacional, por el modo como yo estoy entendiendo la teoría informacional, el aprendizaje no se produce, ¿ya? Lo que se va a producir es el conocimiento, ¿ya? Lo que tenemos es una relación, digamos, dialógica entre un estudiante y un profesor, ¿no? El profesor puede estar ahí, puede estar en una computadora, puede estar en virtual, puede estar en un libro, etcétera, etcétera. No necesita estar ahí para estar. Eso es un privilegio que tenemos los seres humanos, ¿ya? Pero se establece este vínculo entre un educador y un estudiante. Y es fácil decir, por ejemplo, que lo que hace el educador, ¿no? Los diversos métodos que aplica al momento de poder transmitir lo que tiene que transmitir, eso usualmente se le llama enseñanza. Eso creo que no es muy complicado de entender. Bueno, lo que vamos a definir es que el aprendizaje es el correlato de la enseñanza. Así como el educador está en el acto de enseñar, el estudiante está en el acto de aprender, ¿no? Entonces, el aprendizaje será un conjunto de estrategias, que despliegue el estudiante en el acto educativo, ¿no? Producto de esas estrategias que despliegue el estudiante, va a poder recrear, ¿no? En su estructura cerebral un mensaje. A ese mensaje pues le llamaremos conocimiento. Entonces lo que se produce va a producir ese conocimiento, si se produce, ¿no? Si el estudiante se queda dormido, no hay nada, ¿no? Si el educador despliega, digamos, con maestría muchos de sus
actos de enseñanza, pero el estudiante está reconstruyendo otra cosa o no tiene, digamos, los elementos necesarios para poder reconstruir al ritmo de lo que pide el educador, pues el conocimiento no se forma, ¿no? Y eso no debería llamarnos la atención. Muchas veces, por no decir casi siempre, nosotros estamos en posición de estudiante, ¿no? Y ¿cuántas veces tú has estado sentado en una carpeta durante tu vida? ¿No? Y puedes decir que siempre se está aprendiendo. No, tú estabas en todo momento, estabas recreando, pero algunas cosas has logrado recrear y se genera algo que podríamos llamar, o lo que podría llamarse, ¿no?, significativo, ¿no? O en otro momento simplemente no se llegó a recrear y toda la clase estuviste ahí, pero no quedó nada, ¿no? Ni siquiera a veces el recuerdo afectivo, ¿okay? Entonces, eso es por un lado, ¿ya? Por otro lado, lo que se va a incorporar, ¿no?, lo que se va a incorporar desde afuera hacia adentro, se llamará pues cultura. Entonces hay un correlato entre enseñanza y aprendizaje como modos de actuación y entre lo que está afuera, que es la cultura, ¿no?, y lo que está dentro de la persona, que será el conocimiento. Lo que también tendríamos que decir para complementar esto es que lo que va a recrear una persona en la posición de estudiante no es solamente conocimiento, también puede recrear, por ejemplo, sentimientos, también puede recrear motivaciones, ¿no? O sea, tú puedes enseñar no solamente elementos culturales que se traducirán en la mente del estudiante como conocimientos, también puedes enseñar elementos, por ejemplo, económicos que se van a traducir en motivaciones, ¿ya?, o valores, ¿ya? Y puedes enseñar también elementos tradicionales que se van a traducir en sí, ya, justo estoy cerrando, no hay problema, que se van a traducir en sentimientos. Entonces, el ser humano, desde que va en el mundo, ¿no?, entra en el acto educativo, está recreando sus sentimientos, está recreando conocimientos, está recreando motivaciones. Cada uno de estos en un momento particular, ¿no? Es distinto. El sujeto de la educación que está en la educación inicial es distinto cuando no llega todavía la educación inicial y está en la casa, es distinto cuando está en la primaria o cuando está en la secundaria, ¿no? Y un poquito el chiste del educador radica en poder identificar en ese curso dónde ubica a su estudiante, ¿no? Y por lo tanto ir modulando el acto de la enseñanza, ¿no? Creo que el educador es la persona, ¿no?, que está permanentemente en un acto de actuación, ¿no? Está actuando, no actuando en el sentido de que estés fingiendo, no actuando en el sentido de estar, digamos, diciendo lo que no crees, sino actuando en el sentido de que estás desplegando una serie de estrategias, ¿no?, y que en el mejor de los casos, y con eso ya vamos a entrar a la segunda pregunta, ¿no?, esas estrategias podrán inspirar, podrán seducir a tu estudiante en ese diálogo, ¿no? El estudiante que más aprende, no en el sentido de que va a construir conocimiento, sino que está más conectado, es el que cuando tú estás, por ejemplo, en educación inicial y vas a contar un cuento y lo tienes sentado ahí, él ya movió su carpeta, está que te mira. El niño enamorado de su profesora, el niño enamorado de su profesor es el estudiante que va a ponerle más empeño al momento de desplegar sus herramientas, sus estrategias de aprendizaje, y por lo tanto es el que tiene más probabilidades de recrear algo dentro de su cabeza. Bueno, eso es Gracias. Bien, gracias. Ok, continuamos entonces con la respuesta de... Gracias. Sí, pues me gustaría explicar un poco más, pero está difícil eso. De hecho, cuando hemos hablado de aprendizaje, lo primero que uno empieza a mirar es un poco... Obviamente mi orientación es mucho más evolutiva, más en tema académico que mi formación. ¿Sí? Yo empecé estudiando biología y por esa cosa del destino terminé en educación. Y entonces, en educación descubrí el poder constructor, el que tiene un profesor, un estudiante. Es decir, la capacidad que motiva a un chico para hacer cosas que no está en continuación, sino que vayan más allá, a uno lo comienza a pensar, ¿no? Y entonces, cuando entré al tema educativo. En el tema educativo me encontré con el tema de la neurociencia como una estrategia de poder entender qué pasa detrás de ese comportamiento y poder explicar el porqué de las cosas y
pueda entender un poco, si quiero plantear una estrategia de aprendizaje, no puedo no conocer el cerebro, es decir, como querer hacer un guante sin conocer la mano. Es decir, no hay forma de poder hacer una estrategia si no conozco cómo tiene el cerebro. Y la neurociencia, o sea, no es la panacea en el sentido de que estamos recién en los pininos. O sea, lo que se tiene en neurociencia ahora recién en la punta posiblemente un iceberg, pero hay muchas cosas de lo que ahora son, mañana posiblemente no sean. Y esa es un poco la tarea que nos toca a nosotros como educadores, es decir, nosotros no podemos ser transmisores, somos profesionales, tenemos que investigar, cuestionar y cuestionarnos a nosotros mismos lo que hacemos diariamente, porque esa es parte de la tarea de lo que va a ocurrir. Lo que hasta ahora se está como estilo de aprendizaje, todo el mundo lo aplica y está en los currículos, ahora sabemos que eso no existe como propuesta. Entonces, pero sin embargo, el hecho de estar cuestionándonos, ese es el detalle, es decir, el poder saber qué cosa funciona en el aula y qué cosa no funciona a partir de conocer al estudiante y su individualidad, y es una cosa valiosa. Lo otro que hay que recoger es lo que planteé al principio, es decir, el cerebro es un órgano diseñado para aprender como un sistema digestivo para hacer la digestión. Y ha estado favorecido por la evolución porque le permitía dar mejores respuestas al comportamiento. Y en esa medida, en la medida en que el cerebro esté mejor diseñado para aprender, en esa medida se va a poder adaptar mejor a los cambios. En la medida en que sea menos flexible, va a tener más problemas para adaptarse. Entonces, la educación tendría que aportar eso al estudiante, es decir, investigar cómo yo facilito el tema del aprendizaje para que el chico se adapte mejor. Entonces ya estamos viendo que hay muchos cambios y muchos movimientos en la educación porque la educación como está propuesta no funciona. Y no estamos siendo lo suficientemente rápidos para tener esta dimensión y saber cómo desarrollar estrategias para mejorar el aprendizaje. Entonces yo estoy buscando nuevas ventanas que nos aporten. Entonces, desde el tema de la neurociencia, o sea, ustedes van a encontrar un bagaje desde los que piensan que la mente no existe, que es un proceso biológico, hasta hablar también del cerebro. Y entonces, ahí tenemos modelos y teorías muchas para trabajar el tema y cada uno se va a adecuar mejor a nuestros criterios, a nuestras investigaciones, ¿no? Pero lo que había que es tratar en la medida de lo posible de comprender el tema del aprendizaje es que un aprendizaje no es solo cognitivo. O sea, ya sabemos que lo emocional y lo social son los tres grandes pilares sobre los cuales se está aprendiendo. Otra cosa importante al respecto es que esto es una suma de eventos y que no es un aprendizaje que no se da como un conocimiento continuo, sino se da dando como saltos. Es decir, yo voy integrando experiencias y de repente, maravilla, ya entendí. Entonces, eso es lo que va ocurriendo en términos de aprendizaje. Entonces, uno no debe esperar que el conocimiento surja de la nada, o sea, sino que es una suma de eventos de aprendizaje que dan como respuesta al conocimiento. Y cada evento tiene que ver desde la casa, desde el rol del educador, desde las experiencias que tiene cada uno, que va a permitir el aprendizaje. Entonces, o sea, el aprendizaje es un proceso que tiene, el otro elemento importante es que no es un proceso abstracto, es un proceso concreto, tiene una parte biológica importante. Por lo tanto, eso también hay que considerarlo en esta estrategia. Si ya estamos viendo que los mecanismos de aprendizaje, consolidación de aprendizaje, tienen un tiempo y que tienen que ver con el tiempo, por lo tanto, eso nos obliga a ver el estudiante en individualidad. Hacer un proceso que tiene base biológica es una experiencia importante, a pesar de que todos tienen la misma edad, diferencias en la respuesta. Entonces, todo eso son cosas que vamos sumando en términos de entender el proceso de aprendizaje. Ahora, podemos ir más allá, es decir, tenemos varios mecanismos para aprender, tenemos mecanismos conscientes, mecanismos inconscientes. Entonces, ¿cómo aprovechamos esos mecanismos? ¿No? Por ejemplo, hay mecanismos innatos para el tema de la cuantificación del significado numérico de los temas. Si yo puedo cuantificar sin necesidad de contar, entonces, y no se aprovechan los modelos matemáticos. A veces nos imponen un sistema de aprendizaje matemático que no va con la lógica y que debemos a veces cuestionarnos respecto al tema de cómo manejamos las matemáticas, porque por desgracia las matemáticas tienen mucha carga emocional y a veces, a pesar que el chico estudia, su fracaso no está en manejar información, sino es un fracaso más emocional por no manejar la ansiedad que genera el tema. Entonces, es ir aprovechando estos principios básicos de aprendizaje del cerebro para ir mejorando esa manera de introducir el tema, de manera que el aprendizaje sea un disfrute y no un estrés tóxico que al final lo único que genere es el chico y el docente no se sientan cómodos en el tema. Ya hay investigaciones muy claras respecto a cómo un profesor que no maneja una especialidad puede transmitir la ansiedad al estudiante, ¿no? Y
y hay casos en investigación esta que dio la vuelta al mundo en 2012 respecto al tema del estudiante que se basta que le nombre la palabra matemática porque le duele el estómago. O sea, para que visceralice un tema que no debía pasar por ahí, ¿no? A pesar de que tienen todas las habilidades para desarrollar el tema matemático. Entonces es interesante entender esto porque nos cambia la mirada de poder enfrentar también a un mundo que se está viniendo. O sea, hay unas cosas que tienen la ciencia vincular al pensar que nos permiten también en un diálogo diferente con padre y familia y nos permite desde la individualidad poder aportar al trabajo en el aula. Es decir, lo que les mencionaba, ¿no? Si a un profesor, un coordinador nuestro se les ocurre que debe quitar todo lo que se tiene en movimiento para aprender matemáticas y comunicación, porque eso arregla las cosas, ya tenemos una base para pasar la información para que se dé cuenta de que está equivocado el tema. Si un papá no se preocupa porque el chico vaya con desayuno, duerma bien, ya tenemos información para sustentar el tema. Es decir, hay lo que se llama la resistencia al cambio, que es natural en todos nosotros. Entonces, la única manera para reducir esa resistencia al cambio es informando. O sea, es aprovechando un conocimiento que nos permite cambiar nuestro mensaje respecto a lo que tiene que pasar. Entonces, regresando un poco a la idea principal, de hecho, hay aportes interesantes de la neurociencia al proceso cognitivo. Nos permite entender cómo funciona el sistema atencional, nos permite entender cómo funciona el sistema emocional, el tema de la explicativa, la motivación, cómo mantener el sistema de recompensa proporcional, nos permite diferenciar el sistema de memoria, pero todas son estrategias que parten de un solo concepto que tenemos que cuidar, que es lo cognitivo, lo emocional y social detrás del proceso, ¿no? Sea cual sea el modelo que uno persiga, es insistir en esa tarea. El resto, vuelvo a repetir, no ser pasivos en la información que recibimos, sino ser cuestionadores de la información que recibimos. Yo, como estudiante universitario, lo primero que les digo es cuestionen lo que les estoy diciendo, no me crean. ¿Cómo sé que estoy diciendo la verdad? ¿No? Entonces, debemos partir por ahí. Si ya les he dicho, entren a la página web, pongan neurociencia, les va a salir millones de referencias. ¿Cuánto de esos millones de referencias son informaciones válidas? Entonces, esa es la tarea. Y lo mismo le pasa a sus estudiantes. ¿No? El éxito de un estudiante va a ser en la medida en que él pueda manejar la mayor cantidad de información en poco tiempo y construir poder de conocimiento. Ese va a ser el éxito. Entonces, ahí es la tarea de desarrollar potencial de cada estudiante educativo. Y para eso hace falta fortaleza emocional, una buena interacción social, porque nadie maneja todo el contenido. Todo va a ser un compartir, todo va a ser un trabajo operativo, un grupo, y tiene que aprender a ser flexible frente a las ideas y cambiar. Entonces, hay un tema interesante de habilidades blandas que hay que trabajar también desde el proceso personal. Bueno, gracias. En primer lugar, hemos podido ver que no es cuestión de ganar. Mejor dicho, es cuestión de ganar. Estamos acá con las posiciones, pero lo importante es que nosotros tenemos la posibilidad de encontrar qué es lo que mejor podemos hacer en el aula. Desde la palabra que empezó el doctor Haas mencionando, es producir, es formar, es colaborar, es incentivar, es formar. ¿Cuál es lo que tenemos que hacer como docentes en el aprendizaje? El aprendizaje tenemos todos que lograrlos en los alumnos, pero ¿cómo es lo que vamos a lograrlo? ¿Con qué estrategia? Lo segundo es que dentro de la posición de la diplomatura vamos a ver que los especialistas tienen diferente formación académica. Tenemos biólogo, tenemos médico, en el caso de Pablo Padlo también es médico neurólogo, pero de otra casa de estudio, tenemos pedagogas. En mi caso yo empecé por ingeniería y academia de educación, entonces todo esto nos da una riqueza para ver cómo nos encontramos en el aula. Y finalmente lo que nosotros tenemos que hacer es ver, como decíamos al inicio, cuál es la diversidad de estudiantes. Y con ellos tenemos que conocer Montessori, Piaget, Skinner, Pavlov, Contreras, Somocurcio, Aguilar, y todos seguimos investigando. ¿Por qué? Porque no tenemos niños iguales. La idea es que teniendo mayor conocimiento vamos a poder favorecer qué es lo que corresponde, qué es lo que ayudaría mejor a cada uno de ellos. Entonces, dentro de esta pregunta nos quedamos con el aprendizaje, que es nuestra tarea de docente, favorecerla, colaborar, incentivar, formar, cada uno le da la palabra, pero es importante centrarnos en el estudiante. ¿Sí? Entonces, fuimos con la primera pregunta. Vamos con la siguiente, que esa ya es como dar respuesta a la primera. ¿Cuál es el rol del docente en el aprendizaje del estudiante? ¿Qué es lo que queremos lograr? Entonces, ¿cuál es el rol? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo favorecemos? ¿Qué tenemos que hacer?
Empezamos igual con el doctor. Sí. Bueno, el rol del educador, para decirlo rápido, será pues enseñar, ¿no? Ese es digamos, su motor, ¿no? Y el rol del estudiante será aprender. Entonces, básico, ¿no? Tal como lo estamos planteando en esta relación dialógica que se establece en el acto educativo. Hay una cosa, ¿no? En los últimos 50 años, con el desarrollo de la neurociencia, de las neurociencias en general, porque son varias, se discuten muchas ideas, muchos planteamientos, y así como en un momento, no necesariamente en el campo de la neurociencia, pero en el campo de la psicología, se discutió la noción del coeficiente intelectual, ¿no? Y se empezó a proponer otras medidas que podían ser alternativas. Lo mismo ha ocurrido en el campo de la neurociencia. Las neurociencias no se han debatido aquí sí cosas profundas, como por ejemplo que ese mundo, existe el mundo, ¿no? ¿Qué somos? Ese tipo de preguntas filosóficas, ¿no? La neurociencia pues ha entrado y las ha tocado también, y obviamente ha opinado lo que tiene que opinar. La parte de las neurociencias que más, podríamos decir, más auge ha tenido en los últimos 50 años son las neurociencias cognitivas, pero no son las únicas neurociencias que hay. Por ejemplo, la que hemos desarrollado, o la que desarrolla Pedro Ortiz, eso no es ni siquiera neurociencia, eso está más allá. Dentro de la teoría de Ortiz hay una neurociencia, que es una neurociencia informacional, ¿no? Pero, quedémonos con la neurociencia cognitiva, que es lo que de común vamos a encontrar cuando hablemos o cuando escuchemos de neurociencia. Viene alguien y sale en el periódico neurocientífico, lo más probable es que sea neurociencia cognitiva. El premio Nobel que le han dado probablemente por neurociencia cognitiva. Y uno de los aportes más interesantes, ¿no? Hay un libro de Stanislas Dehaene, que se ha publicado hace unos meses, que se llama En busca de la mente. Les recomiendo que lo puedan revisar. Es una clase que da Stanislas Dehaene en el Collège de France, ¿no? Que es una suerte de universidad, ¿no? Donde él como que le han pedido que dé un curso de neurociencia, ¿no? al investigador más grande del mundo en neurociencia cognitiva. Bueno, y va y se luce, ¿no? Tanto se ha lucido que lo han grabado eso y lo han transcrito y lo han sacado como un libro, ¿no? Y podemos acceder a ese libro. No es muy complicado, es bien rápido y tiene en 45 minutos, que son algo de 60 páginas, te resume prácticamente todos los aportes que han habido, no solamente los de él, sino en general en la neurociencia cognitiva. Y menciona, ya cerca del final de su libro, menciona el aporte que yo también creo que dentro de la neurociencia cognitiva es algo que todavía no se le ha rendido culto suficiente, y es algo muy potente, ¿ya? Que es lo que desarrolla Rodolfo Ginás, que es un colombiano, ¿ya? ¿No? Sobre el modo como representamos la realidad. Casi tradicionalmente se nos ha dicho, por ejemplo, que si yo dijera, mira, voy a sacar ahora una manzana y pongo una manzana, ¿no? Casi tenemos intuitivamente la noción que la manzana, acá hay un objeto, pero todos vamos a ver una manzana, ¿no? Y la manzana la vemos en nuestra mente, para decirlo rápido, ¿ya? Quizás mal, pero para decirlo rápido y que se entienda. La manzana la vemos en nuestra mente, ¿no? Y creemos que hay un flujo, un sentido que va desde el objeto, ¿no? Hacia adentro, ¿no? Entonces, ¿cómo escuchas? Entra. ¿Cómo sientes cuando tocas? Entra, ¿no? ¿Cómo sientes el sabor? Entra. ¿Cómo miras? Entra, ¿no? Entonces, hay esa tendencia de decir que, bueno, Ginás viene, y mira que Ginás no es informacional, Ginás es un neurocientífico cognitivo. Ginás viene y dice, así no es, ¿ya? Lo que ocurre en la actividad del cerebro es una suerte de solipsismo. Eso quiere decir que el cerebro en actividad está recreando la realidad él, así, como si fuera, como cuando tú sueñas, ¿no? Cuando tú sueñas no requieres, digamos, elementos de afuera para poder ver una manzana, para que ocurra algo. Es una creación propia. Y él dice, ese es el estado natural, del cerebro. ¿Y qué ocurre? Entonces, cuando tú estás en vigilia, que eso que ya lo tienes acá arriba, lo vas corroborando, y la realidad, la naturaleza físico-química del mundo te permite no alimentar tu mente, sino darle forma a tu mente. Entonces, eso es, creo, un hecho muy interesante, porque nos dice que en realidad los seres humanos estamos permanentemente anticipando
digo, vamos a ir a ver una película, no sé, pues la última película animada, tú ya vas a ir y en tu cabeza, antes de que nos sentáramos a ver la película, vas a estar como que proyectándote, ¿no? Y el ser humano es así, por eso que resulta más eficaz cuando lees antes de la clase, porque cuando el profesor empieza a elaborar, tú siempre vas a estar preelaborando. Si tu preelaboración tiene sentido, bueno, tiene chiste ahí la cosa. Bueno, entonces, esa es para mí una de las cosas más interesantes, ¿no? de lo que ha aportado la neurociencia. Es decir, que el cerebro, para decirlo mal, pero para decirlo rápido, el cerebro no refleja la realidad, el cerebro se está anticipando y utiliza los órganos de los sentidos para ir modelando aquello que está anticipando. Bueno, de ser así, entonces, llevémoslo esto a una posición kantiana, ¿ya? ¿Qué es lo que te dice Kant? Kant te dice, bueno, acá tienes una chalina, lo que diría Kant es, no, acá no hay chalina, no, acá hay un objeto, hay un montón de átomos y moléculas danzando, ¿ya? ¿Dónde está la chalina? En mi actividad mental, ¿ya? Es algo parecido a lo que te está diciendo Ginás, ¿no? Porque tú estás elaborando y luego vas a verificar esto, o sea, luego tomas de la realidad aquellos elementos que te permitan modelar. Pero cuando vamos a la realidad, nunca podemos hacer la realidad como tal. ¿Quién puede decirme que puede tocar esta chalina? O sea, lo que tú vas a... Si mira, yo lo estoy tocando. No estás tocando. O sea, lo que estás haciendo es sentir por tu piel. Por más que lo aplastes, nunca lo tocarás. Nunca habrá un contacto con los objetos. Estamos condenados los seres humanos. Esto no es neurociencia, esto es filosofía, los últimos 3 siglos. ¿Ya? Estamos condenados, las personas, los seres humanos, estamos condenados a ver el mundo con el límite de nuestros sentidos. ¿Ya? Y por lo tanto, aperturar los sentidos es un momento glorioso. Entonces, con estas dos ideas, el cerebro está creándola anticipándose, y por otro lado, nunca llegamos a tener un contacto real con lo que estamos condenados a vivir en un mundo de sensaciones. Con esto vamos, y a ver, tenemos un estudiante y un educador. ¿Cuál es el rol del educador en este caso? Bueno, si estuviéramos 100 años antes, diríamos, el educador tiene que ser un buen instructor, ¿no? Dentro de un paradigma conductista, es claramente que el educador tiene que ser un instructor, eso sí, es claro, ¿no? Y te digo que el conductismo no ha muerto, ¿eh? Tampoco quiero revivirlo, pero quiero decir que eso en algún momento es necesario y tú tienes que tener esas herramientas, ¿no? Para más o menos, cuando quieres que tu niño pinte y no se salga de la línea, una estrategia conductista ahí encajaría perfecto, ¿ya? Entonces, tenemos al estudiante y el educador, ¿no? Hace 100 años decíamos el rol del educador sería el ser un instructor. Luego, a medida que ha ido pasando el tiempo, ¿no? La apariencia del cognitivismo, por ejemplo, le ha dado al educador otros roles, ¿no? En algunos casos he dicho, no, el educador ya no puede ser un instructor, ¿no? El educador tiene que ser un facilitador, ¿no? El educador tiene que ser un constructor, ¿no? En el sentido de que el conocimiento se construye, ¿no? Por ahí dice el aprendizaje se construye, desde lo que estamos diciendo, el conocimiento se construye. El aprendizaje, el estudiante va a desplegar sus herramientas. ¿Y cuál es el rol moderno entonces del educador, ¿no? El constructivismo tiene buena la idea de que hay que construir, pero no tiene mucha teoría detrás, ¿no? El constructivismo se ha agotado en una serie, digamos, de estrategias pedagógicas muy interesantes, muy innovadoras, ¿no? De las cuales uno se puede acercar y beber. Si es que tienes que enseñar biología, ahí de todas maneras hay alguien que ya ha innovado en ese campo. Si quieres enseñar a jugar ajedrez, hay alguien que ya innovó. Entonces el constructivismo tiene eso, ¿no? Tiene esa suerte de ser un oasis donde tú puedes acercarte y beber para mejorar tu práctica. Pero vivimos en un tiempo donde el niño está azotado, el niño y todos en general estamos azotados por un mundo que utiliza el fútbol como un mecanismo de dominación, que se utiliza la música, que se utiliza el arte, donde el arte ya no es, pues, ya no es el siglo XVIII, ¿no? O sea, el arte, ya no hay arte, hay gente que está planteando el arte, lo que tenemos ahorita es simplemente mercancía. Entonces, tiene que tener un rol educador en ese contexto, ¿ya?
lo que yo puedo decir es que la posición que me gustaría ver, ¿no? O sea, que yo creo que debería ser el rol del educador, es el de estar irradiando permanentemente. Porque si se da el caso que tú nunca vas a llegar a tener contacto con un estudiante, entonces ponte en ese sentido. Utiliza la metáfora que te he dicho de la explicación de Ginás, utiliza la metáfora de Ginás, utiliza la metáfora de Kant, ¿ya? Entonces tú frente a tu estudiante, tú le hablas. ¿Estás hablando realmente? No, pues sí, estoy hablando. Claro, tú le estás hablando. Mejor digámoslo, pongámonos desde la perspectiva de ¿te está escuchando? ¿Qué significa escuchar? Te puede hacer tu súper pizarra, pero eso está de tu lado. El estudiante tiene que recrearlo todo, tiene que inventarlo. ¿Y de dónde empieza lo que se inventa? Desde las células. Tú nunca puedes tocar la mente, no puedes acceder a eso. Eso es una cosa completamente cerrada y privada a la cual el estudiante puede llegar hasta ese nivel. Puede llegar, pero por un acto creativo. Él tiene que crear. ¿Y desde dónde crea? Desde sus células, desde abajo. En otras palabras, lo que estoy diciendo es, tú ahorita me estás escuchando, pero en realidad no me estás escuchando. Tú estás imaginando, tú estás recreando, estás con la mejor intención, tratando de elaborar dentro de tu cabeza algo que crees que tiene de valor lo que yo estoy diciendo. ¿Okay? Entonces, si es así, si se abre esta suerte de brecha enorme, insalvable, entre estos dos sujetos que están condenados a interactuar, entonces, ¿cuál debería ser el rol del educador? Y a mí me parece que el educador tiene que ser el máximo sujeto que goce. O sea, tú tienes que estar en la posición permanente, como cuando miras a Gastón, pues, ¿no? Te ves a Gastón, tú lo miras a Gastón y dice, a ver, mi madre, por ejemplo, disfruta cuando ve a Gastón comer, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, mira su cara, y tú ves que realmente, si Gastón no pone la cara que pone cuando ha terminado de comer, tú sabes que ese plato no estaba bueno. Eso tiene que sentirse en el educador. El educador tiene que vivir permanentemente, por más esfuerzo que hagas de decir a tu estudiante, estudia. Esto es inútil. Ya Kant te dijo que no hay un puente comunicativo, no hay una fluidez, no vas a llegar. Tú tienes un límite en el cual, en ese límite, empieza el límite del estudiante. ¿Cómo saltas de ese límite? Irradiando. Tú tienes que demostrar que el aprendizaje es divertido. Tú tienes que demostrar que no hay mayor goce, ¿no?, que el goce de saber. Es eso, o sea, estás condenado a eso, ¿no? A irradiar, no solamente instruir, no solamente construir, no solamente facilitar, ¿no? Tú tienes que, es el momento en que el educador se ponga en primera persona a ser su estudiante, ¿no? Tú tienes que ser el estudiante ideal y eso tendrá mayores posibilidades de convocar la seducción de quien está al frente tuyo. Es como cuando uno va, me está hablando con un cardiólogo que me dice, yo le digo, pero no puede haber cardiólogos gordos, ¿no? No, el presidente de la Academia Americana de Cardiología es un tipo así que viene a sacar ahí la wincha a medirle. Bueno, ese no sería un buen educador. Definitivamente no sería un buen educador. Entonces el educador está condenado a eso. Estás condenado a seducir. No. Cuando tienes un educador que se queja porque los estudiantes no leen, la posición no es quejarse. O sea, tú estás tan embebido leyendo que eso el estudiante lo motiva. No hay forma de decir esto solamente se puede vivir. Se puede vivir. Cuando tú vives en este modo, ves cuando entra tu profesora y es como que yo tengo horas de horas transcritas de Pedro Ortiz cuando él entraba y a enseñarnos. Yo tengo cómo entraba, cuántos pasos daba desde la puerta hasta el sitio, cuántos se separaba, ese tipo de cosas. Yo estaba aprendiendo permanentemente, no porque estuviera creando conocimiento, sino porque estaba en el acto de fundar esa relación de energía. Me parece que esa es, y yo podría dar así,
la posición que yo veo en un educador. Y para mí el educador es cualquier persona que esté en la posición de formar a otra persona, no solamente un profesor, sea un tío, el profesor por excelencia, ¿no? Es el educador, claro que sí. Bien, o sea, de hecho, queda clarísimo y estoy de acuerdo totalmente con el tema de que el que toma la carrera de docente es docente dentro y fuera del aula. O sea, ahí no hay forma. Es decir, nosotros modelamos y modelaje se da a todo nivel. Yo solamente quiero rescatar unas cosas importantes respecto a dos cosas que creo que son básicas. Una, que primero tenemos que hacer la ingeniería de nuestra formación. Es decir, nosotros hemos sido formados en el siglo pasado para educar a las generaciones del siglo futuro. Es decir, cómo tenemos que pensar nosotros que tendría que ser el resultado, las necesidades que tiene el estudiante en el futuro, cada uno desde nuestro nivel de educación. Porque es parte de lo que significa hacer la ingeniería. Es un poco lo que decía Dejanes, también está sacando ahorita un libro que es Aprender, que ya sale traducido en inglés, su primera edición va a salir ahora en enero, que él construye una propuesta interesante cognitiva de cómo se da el mecanismo de aprendizaje un poco complicado para el educador. Y dentro de esas cosas, hay cosas interesantes respecto al tema de lo que significa aprender, que uno puede empezar a retomar desde la experiencia personal que uno tiene, ¿no? Se le comentaba el tema de que me motivó a mí ir a la educación, puede hacer biología y genética, y genética humana y genética animal, y irme al tema educativo, porque entonces uno va descubriendo, como decía yo, el poder formador o el formador que puede enseñar sobre el chico desde el modelaje que uno hace, ¿no? Yo me acuerdo cuando dejé la Lima de la Agraria, tuve como 10 estudiantes que se estaban en la Agraria sin tener las habilidades para hacer la carrera en la Agraria. Fue interesante y fue la razón por la cual me quise ser enfocado en la educación. Entonces, este tema en la historia que uno va transmitiendo pasión, esa pasión es la que engancha al chico en el trabajo que uno hace. Y eso no hay duda. El chico sabe perfectamente. Esa es otra cosa que también es importante conocer desde la mirar al estudiante que uno aprende. Y dice uno, bueno, cree que porque tiene el expediente chico, ya conoce al chico, pero el chico conoce mejor a su profesor que nosotros al estudiante. Él sabe en qué momento, sabe cómo el profesor va a reaccionar, sabe qué pide el profesor, cómo demanda el profesor. Entonces, pensemos que el chico tiene una expectativa que nosotros, y cada chico tiene una expectativa diferente, y como educadores hay que poder responder a esa expectativa. Porque a medida que podamos responder a esa expectativa, vamos a lograr que se enganche en el proyecto que nosotros queramos darle en el tema educativo. Entonces, de hecho, la estrategia del docente es pensar en que tenemos un tema importante en manos. O sea, es ser consciente que el papá, con la excusa de que ambos trabajan, está cediéndole la educación a la escuela. Y nosotros tenemos que educar al papá. No podemos dejar, como yo, que el papá se escape y deje eso como por televisión de garantía y funcionamiento. O sea, el papá hay que educarlo porque tengo que triangular el tema de la formación. Entonces, es un tema importante. El educador no termina su formación con el estudiante, sino tiene que incorporar al papá dentro del educativo, ¿no? Porque si el papá no se compromete, vamos a tener ahí un tema que es complicado de trabajar, que es un estudiante que va a tratar de jugar con algún lado para conseguir lo que desea, ¿no? Como pasa a veces con los papás que están negociando, entonces uno concede el otro, al final el chico hace lo que le da la gana. Y es importante en el tema de formación, o sea, ser consistente, porque la educación es una cosa que triangulamos. El otro tema de latente, el tema educativo, y que es evidente que está pasando, y lo de seguir con sus publicaciones respecto al tema de la movilidad del cerebro, que se está retrasando la movilidad del cerebro. Y parte de esa movilidad tiene que ver con la sobreprotección, es decir, lo que se llama restabilización de la generación. Es decir, no dejamos que el estudiante experimente situaciones de frustración, no dejamos que el estudiante experimente situaciones nuevas, tratamos que pase por todas las situaciones lo más fácil posible, sin entender que eso lo va debilitando para la etapa que significa enfrentarse a nuevos problemas, nuevos retos. Entonces, el límite claro entre lo que es protección y sobreprotección no está claro. Y ese es un tema que el educador tiene que manejar. Es decir, a veces cuando hacemos problemas, pasamos las cosas light y hacemos lo que pasó, hacemos la vista gorda de lo que pasó para no ganarnos el pleno, ¿no?
Entonces, el doctor tiene también en ese sentido ganarse el pleito del tema. Se tiene que ganarse el pleito de la situación que le toca vivir al estudiante. Porque, bueno, repetir, o sea, lo que le va a dar un éxito al estudiante en la vida futura no es la cantidad de contenido que tiene, sino la fortaleza emocional con la cual enfrenta a sus cosas. En la medida que el chico se sienta más seguro de sí mismo, va a serle más fácil enfrentar cualquier reto que viene después. Y eso significa un trabajo mucho más intenso en el tema emocional y social. Lo cognitivo está a la vuelta, al alcance de la mano en el clic. Y de mejor manejo eso para yo fortalecerme adelante. Y un poco para ir cerrando el tema, es el tema de lo que mencionaba yo al principio también de la clase, es decir, los aprendizajes los vamos recogiendo de todas las experiencias que vivimos. Y lo que hacemos cuando nosotros lanzamos una percepción es una predicción de lo que pasa. Y lo que hace la realidad es ajustarnos a esa predicción. En la medida en que haya más desfase en la predicción, va a ser mayor el ajuste. En la medida en que haya menor desfase, los ajustes son menores. Entonces siempre andamos haciendo predicciones de lo que va pasando. Un poco en la línea de lo que mencionaba un rato, es decir, entonces eso es un tema que tenemos que tener en cuenta. Y lo que mencionaba el concepto de la si el cerebro le gusta lo diferente. Si el cerebro no se equivoca, no aprende. Y a veces el tema del error también está muy metido como una cosa positiva, cuando la única manera de que nosotros aprendamos es que nos equivoquemos. Porque si no nos equivocamos, no ajustamos los patrones mentales y por tanto se pierde la posibilidad. Entonces ahí hay cosas importantes que tenemos que replantearnos en la educación en ese sentido, ¿no? Entender eso, que hay que replantearnos. Y lo último, ya para cerrar un poco la participación, y lo dijimos con el ejemplo de la casa, recordemos que si bien genéticamente nuestras casas, o sea, nuestro cerebro tiene una estructura, lo que determina cómo se van a dar los sistemas, y el funcionamiento de la estructura depende del entorno, y eso ajusta el funcionamiento. Y a veces las cosas lógicas que el profesor piensa que se van a dar al estudiante no se dan, y el estudiante tiene que salir de su lógica para entrar a la lógica del profesor, y eso le cuesta más trabajo. Entonces, hay que considerar esos tiempos y esas diferencias en los temas de aprendizaje. Entonces, hay muchos retos y muchas variables que podemos ir tomando como educadores y que no se van a acabar. Yo solamente diría que la educación, los que son buenos educadores saben en lo que se meten. Y saben que como educadores, el tema educador es un tema que lo que tiene es gratificante en términos de aportes a la formación, ¿no? Porque después el resto es bastante desgastante el día a día, ¿no? O sea, uno no termina la escuela continua, se lo lleva siempre a la casa, siempre algo tiene que hacer, y en las cenas, en la evaluación siempre salen las evaluaciones de lo que pasa en la escuela. Entonces, eso es parte de la vivencia y la pasión que siente uno por el tema educativo. Y nada, y considerar esta oportunidad, o sea, por ahora la neurociencia nos da una ventana más a la formación que tenemos. ¿Sí? Tenemos una formación en pedagogía, una especialidad en la carrera, estamos entrando en la tecnología, la psicología está dando su soporte, la neurociencia está dando soporte, entonces todas estas son ventanas que nos oxigenan para buscar estrategias nuevas para poder atender mejor al estudiante en su vida. Un poco para cerrar, nomás que pedirlos, importante lo que decimos. Ustedes y nosotros estamos escuchando, pero más allá creo que todos somos docentes y docentes de vocación. A veces esta palabra está un poco vapuleada, ¿no? Vocación, ¿qué ocurre? Pero es ponerse los pantalones, como dicen, es irradiar, como David dice, ¿ah? Y a veces yo digo, es ver la luz en los estudiantes. Qué bonito cuando tú terminas una sesión y estás tan empatada con el estudiante que los dos están que brillan los ojos y ves como que sale humo y tú te imaginas y dices, esta clase resultó un éxito. Esa es la evidencia que tenemos como docentes y eso es lo que te ayuda a ti como motivación, como estímulo para seguir preparándote y lograr que este alumno no demore tal vez 3 meses, 6 meses, 1 semana, sino que trates de hacerlo lo más rápido para que él siga creciendo, para que él siga adquiriendo conocimiento, para que él pueda insertarse en esta sociedad, sobrevivir, adaptarse a las palabras que usemos y tener un perfil de egresado que también no es el que desea el ministerio, pero es el que docentes con vocación están aspirando a una mejor sociedad, ¿sí? Entonces, con eso estaríamos cerrando. Un aplauso para él.